Hola amigos, os confieso que los días que no nos hallamos en comunión alrededor de este círculo empiezan a ser tediosos. Celebro su discurso, buen fraile. Me encuentro ansioso por escuchar las historias que nos reúnen en este misterioso lugar. Cada uno de nuestros encuentros es una nueva oportunidad para aprender un poco más sobre nuestra historia. Fray Diego, Dr. William, Petra Betancourt, bienvenidos. Bienvenidos una vez más al Círculo, donde las historias de nuestro pasado cobran vida para dar forma a lo que conocemos en el presente. Como siempre, acompañados de nuestros 3 emisarios. Partamos, pues, a desentrañar los secretos que rodean estas ínsulas. Y fijemos un rumbo con un único destino, el conocimiento. ¿Sí? Pongamos rumbo a las respuestas. Desde este círculo, pongamos rumbo a la isla misteriosa. En los libros se encuentran historias épicas que han determinado el presente de millones de personas. Pero, ¿qué hay de las otras historias? Aquellas protagonizadas por aventureros anónimos, cuyas ideas y acciones influyeron en las actuales generaciones de canarios. ¿A dónde han ido a parar aquellas historias? Témome que pocas son las cosas que resisten el agresivo paso del tiempo. Lo que es seguro es que ninguna historia merece ser olvidada. Cierto. Y muchos episodios se encuentran escondidos en nuestros textos. Solo hay que prestarles atención. Para descubrirlas hay que indagar en la historia. Y muchos capítulos sirven como punto de partida para las brillantes historias que hoy todos conocemos. Bien sabido es que los comienzos nunca son fáciles. ¿Conoce usted algún episodio de esas características? Me viene a la mente una historia de supervivencia y exploración. La de estas gentes a las que hoy conocemos como canarios. No conocía esta historia y confieso que me sorprendió. La llegada a las islas de los primeros canarios está en torno al comienzo de nuestra era. ¿Cómo fueron sus pasos iniciales en las islas? Esta es la fabulosa historia de unos orígenes de leyenda. Dicen las Escrituras: no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar. Y en el caso de estas ínsulas, en el pasado ignoradas por la cristiandad, ¿de dónde provenían sus gentes? ¿Qué rutas ya olvidadas en la bruma del tiempo recorrieron para arribar a estas costas? Es dado por cierto que tanto fenicios, cartagineses y también la poderosa Roma conocieron estas islas siglos antes de nuestra era. Las fechas de carbono 14 más antiguas que tenemos para seres humanos son de en torno al siglo II o III después de Cristo. Podemos asumir que hay un periodo previo a la aparición de esta manifestación cultural en el que la población se está asentando al territorio. La primera colonización de las Islas Canarias se sitúa aproximadamente en el siglo I antes o después de Cristo. Y las evidencias más antiguas vienen de la isla de Lobo, donde algunos romanos llegaron y se asentaron durante un tiempo para explotar los recursos pesqueros de las islas. Las vagas referencias encontradas
nos llevan a imaginar un viaje, no sabemos si venturoso o desdichado, desde allende el mar. ¿Serían las costas cercanas su punto de partida? Como estudioso de viejos manuscritos, he llegado a pensar que quizás algunos pueblos del norte de África se vieron obligados a buscar refugio lejos del árido desierto. Pero como tantas veces en la remota historia, sigue habiendo distintas teorías. No sabemos muy bien qué es lo que impulsa a estas poblaciones del norte de África para moverse a estas islas. Puede ser la expansión romana. Van buscando mejorar su condición, su estatus social, o que también incluso fueran colonizadas en parte pues en busca de nuevos territorios o nuevas aventuras que vivir. La misma razón por la que hoy en día estamos haciendo expediciones a la Luna o a Marte, es decir, buscando nuevos sitios para vivir. Lo que se ha visto es que la composición genética de los aborígenes de Canarias es similar a lo que se observa actualmente en el norte de África. Cuando llegan a las islas, pues se sitúan fundamentalmente cerca de la costa y se dedican también a la explotación de los recursos marinos, al mismo tiempo que iban implantando pues su agricultura y su ganadería. Por lo menos sabemos que trajeron plantas domésticas como el trigo, la cebada, las lentejas, las habas y la higuera. Estas plantas no crecían en Canarias con anterioridad al ser humano. Las semillas se conservan tan bien que se ha mantenido el ADN. Lo que hemos visto es que las semillas arqueológicas canarias son las más parecidas a las de Marruecos y por lo tanto probablemente las primeras semillas procedían de esa zona. Al parecer, no incluían entre sus primitivos conocimientos la forja del metal. ¿Pero lo conocieron sus antepasados? Las poblaciones que llegan a las Islas Canarias conocían la metalurgia. Como las islas carecen de minerales metalizables, pues tienen que utilizar piedras, basalto, fonolitas y también obsidiana para realizar sus instrumentos. Por los estudios genéticos sabemos que hay una segunda oleada de poblamiento. Debe ser en torno a los siglos XI y XIII de nuestra era, un par de siglos antes de la conquista de los castellanos del archipiélago. Otra cuestión que me intriga es si este pueblo conocía el arte de la navegación. Y si es así, ¿lo utilizaron? Los aborígenes canarios debieron llegar por sus propios medios, probablemente acabaran abandonando la navegación y que incluso ese aislamiento que nosotros vemos en los últimos siglos de ocupación de las islas sea en realidad una propia estrategia de adaptación y resiliencia, de supervivencia a la ocupación de las islas. A raíz de la pérdida de contacto entre islas y con el continente, cuando llegan los europeos en la Edad Media, pues se encuentran precisamente eso, ¿no? Diferentes islas con diferentes identidades culturales. Y hubo una imposición de un nuevo modelo cultural, el modelo europeo. Hubo un colapso total de la cultura prehispánica, de su lengua, de su religión. Sin embargo, curiosamente, el gofio que todos conocemos, pues ya aparece nombrado por esos primeros europeos como la comida principal de los canarios. El gofio es probablemente el patrimonio culinario más importante que nos han legado nuestros antepasados canarios. Será el tiempo, si nuestro Señor lo permite, el que cure la ignorancia que pervive sobre estos misterios. Será un largo camino, pero mientras medito, me enciende el corazón imaginar que lo lograremos, porque todo pueblo tiene el derecho y la obligación de conocer sus raíces.
Así fue como los primeros canarios influyeron en todas las historias venideras de las ínsulas. ¿Se sabe de dónde provenían los primeros pobladores? Gracias a las investigaciones, se sabe con certeza que provenían del norte de África. Es admirable cómo estos hombres y mujeres se hicieron al mar en un tiempo en el que estas islas resultaban tan lejanas como la luna para nosotros. Pero Petra, ¿qué pruebas científicas existen de esa procedencia norteafricana? Se han encontrado semejanzas en las semillas que utilizaban los canarios con unas procedentes de Marruecos. Me resulta inaudito escucharla hablar con tanta precisión de hechos tan lejanos, señora. Fray Diego, ¿conoce usted si esos primeros canarios llegaron a otras islas? A mis oídos ha llegado que las gentes de estas ínsulas podrían haberse comunicado entre ellas en embarcaciones. Es muy posible, Fray Diego. Al parecer, podrían haber usado pequeños barcos hechos con madera de drago. Permítame disentir, mi señora, pero dudo que las prestaciones de dicha madera pudieran soportar tal labor. Y sin embargo, hay investigadores que han probado esas embarcaciones en aguas canarias y parece funcionar. Bueno, en todo caso me sorprende la destreza de estos supuestos primeros navegantes. Y hablando de marinos, conozco la historia del más despiadado de todos, que viajó acompañado de su espía. Sin duda es un hecho que es imprescindible relatar. Nos situamos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hacia el año 1599. Me dispongo a contar cómo Gran Canaria se convirtió en el blanco del espía de Van der Does. ¿Qué has hecho esta vez, Cornelio? Dicen que te gusta la Inquisición. La paz simplemente es el espacio comprendido entre dos guerras. Sirva al sarcasmo para ilustrar el espíritu belicoso del ser humano. E incluso en esos tiempos de supuesta paz, las naciones maquinan diseñando el siguiente movimiento. A ello ayudan los espías como Cornelio Brest. Allanó con sus informaciones el camino de sangre y fuego del corsario Van der Does. Cornelio era uno de tantos comerciantes europeos afincados en Canarias. Su trabajo le hacía visitar diversos lugares de las islas para comprar o vender mercancía. Era un mercader flamenco de lo que actualmente es Bélgica, Holanda, que llega a Tenerife, se instala aquí, compra productos en Canarias y los lleva a Flandes, luego trae mercancía de Flandes, pues va reinvirtiendo en el comercio, va comprando propiedades, lo que se dedica a un mercader flamenco de la época. Entonces pues iba conociendo todas las islas y todos los mercaderes, se relacionaban muy bien con la comunidad holandesa que había en esos momentos en las islas. Suponemos que era también un hombre observador y metódico. Se casa con una chica de la Orotava, una chica Elvira López de Lordela, se casan en La Laguna en 1592. Y al igual que otros comerciantes europeos, tenía que guardar ciertos secretos para no ponerse en el punto de mira de la gente equivocada. Sucede que en algún momento pudo haber dicho algo que le incriminara. Sospecharon que era calvinista. ¿Qué has hecho esta vez, Cornelio? Dicen que te gusta la Inquisición. Alguna cosa dijo que el Tribunal de la Inquisición se dio cuenta que olía a hereje luterano, como se decía en la época, y oler a hereje luterano era oler ya a hoguera. Y él, viendo que la cosa olía ya a chamusquina, coge pies en polvorosa y se largó. Y así Cornelio Brest abandonó Canarias. Su conocimiento del comercio y la exportación le brindaba facilidades para encontrar un barco que quisiera llevarlo. Volveremos a él más tarde. Vamos ahora a junio de 1599. Las calles de Las Palmas de Gran Canaria se hallaban sumidas en el caos.
atacadas por miles de hombres ávidos de sangre y riquezas. Estaban liderados por el almirante Van der Does, que había empezado meses antes un viaje de saqueo y conquista. En su camino, se detuvo en un punto estratégico que podía suponer un gran triunfo en la interminable Guerra de Flandes. La Guerra de los 80 años comienza en el año 1567, cuando las 17 provincias de los Países Bajos se sublevan contra Felipe II. A principios de 1599, Van der Does se encontraba con la intención de hacer el mayor daño posible a los dominios españoles. Desde el primer momento, Van der Does parecía conocer el terreno en profundidad, desde el mejor lugar para desembarcar hasta la posición de las fortalezas. La gran armada no llega de repente, van avanzando muy lentamente y desde la montaña del Vigía en la isleta pues se ve venir aquella enorme armada. En un principio los canarios se defendieron bien. El Castillo de la Luz, pues desde allí tenían buenos cañones que tenían mucho más alcance que los barcos piratas, por lo cual cuando los barcos piratas se acercaban pues podían defenderse con bastante facilidad. No se sabe por qué, es un misterio que todavía no se ha resuelto. El Castillo de la Luz de repente dejó de disparar. Tenían munición, tenían muchos hombres allí, rindieron el castillo y ni siquiera inutilizaron los cañones, que es lo que se suele hacer cuando rinde una fortaleza. Entraron los holandeses en tromba y los que quedaban vivos, los defensores, se retiraron rápidamente, risco arriba, por el risco de San Francisco, para huir hacia Santa Brígida. Lo que nadie podía sospechar es que las maniobras de Van der Does, que parecía de repente conocer muy bien la ubicación de las fortalezas y se movía como pez en el agua y sabía mover la flota de un lado para otro, estaba asesorado por alguien a quien ellos conocían muy bien. La ciudad era de los holandeses, que organizaron una negociación para ponerle precio a su liberación, y Van der Does acudió con su asesor y traductor, de nombre Cornelio Brest. Y de repente se encuentran con Cornelio, hablándoles en castellano, traduciendo a Van der Does y aconsejándoles. E incluso diciéndoles cuáles eran las cantidades económicas que tenía que cobrarles, porque conocía muy bien la economía canaria. Los canarios no respondieron a esta oferta, y al siguiente requerimiento mandaron un mensaje a Van der Does. Haga lo que haga, la gente de la isla se defenderá. La decisión de Van der Does estaba tomada. Quemaría la ciudad hasta que solo quedasen cenizas. La victoria de los isleños fue agónica y sus secuelas durarían décadas. Le prende fuego las casas consistoriales, le prende fuego a la catedral, le prende fuego al obispado, a muchísimas casas particulares. Se llevó las campanas de la catedral, pues era un símbolo, ¿no? Simbolizaba que los canarios no iban a poder hacer repicar las campanas de la catedral por sus muertos. En cuanto a la mujer de Cornelio, para arreglar sus asuntos económicos y justificar la falta de la firma de su marido en los documentos, tuvo que contar lo que sabía. ¿Y Cornelio? No lo sé con seguridad. Quizás llegó a las Américas cuando la flota holandesa se dividió. O quizás murió junto a Van der Does y más de 1000 hombres más, víctimas de la malaria, evitando quizás que volviera a pagar con traición todo lo que un pueblo le ofreciera. El corazón de los canarios jamás superará el terrible ataque con el que Van der Does castigó la isla de Gran Canaria. Nada menos que 73 barcos utilizó para atacar a la ciudad. Pero ¿por qué puso en su punto de mira a la isla de Gran Canaria? El alto militar holandés se encontraba en una misión para interferir en las comunicaciones entre América y Europa. Inquieto me hallo al recrear en mi mente la odisea que vivieron las personas de la ínsula. ¿Qué valor tuvo la información privilegiada que consiguió gracias a su espía? La información es poder.
Es un principio válido en cualquier época, para gobernantes, para gobernados o para corsarios. Así es, Van der Joest utilizó la información que le brindó su espía para diezmar las defensas de la isla. Sorpréndeme que contando con aquella ventaja, el militar fallara en su misión. Así es, el 3 de julio de 1599, los canarios consiguieron que los holandeses se retiraran. A pesar del saqueo que sufrió la ciudad de Las Palmas, supo levantarse y vencer al espíritu pernicioso de su enemigo. Una historia realmente increíble, Dr. William, pero ¿por qué estos relatos han quedado relegados en la laguna del olvido? Son muchos los motivos por los que miles de historias no salen a la luz. ¿De qué motivos habla, mi señora? Manipulación, intereses, miedo. ¿Miedo? Ya escribieron los antiguos sabios que el miedo lleva a la ignorancia. Es una maldición desde hace milenios. Muchas historias son consideradas malditas, Fray Diego. Quizás por eso fue señalado un grupo en La Gomera. La historia de los Filicristi, una congregación religiosa sobre la idea de un cristianismo místico muy particular. Nos trasladamos a los años 20 y 30 del siglo pasado en Agulo, La Gomera. Esta es la historia olvidada de cómo un grupo de individuos fascinó, a la par que atemorizó a toda una isla. La Gomera es tierra de leyendas fabulosas. Hay quien habla sin pestañear de apariciones y de luces, así como de brujas y seres que habitaron sus montes en épocas pasadas. Pero esta isla también es el origen de algo más terrenal y no por ello menos misterioso: los Filicristi. Pueblo de Agulo, año 30, y de repente te oyes un canto gregoriano en griego, una procesión de encapuchados con cirio, con incienso, arrastrando cadenas, ese ruido, esa letanía por el pueblo. Secta, congregación, sea como fuere, los Filicristis de Agulo son, sin duda alguna, el gran misterio de la isla de La Gomera. Se vestían al modelo franciscano, llevaban cruces, se dejaban el pelo largo, lo cual tiene que ver probablemente con la idea del voto de los nazarenos. Ellos no se cortaban el pelo, no mataban ningún ser vivo, ni pulga, ni piojo, ni nada. Mantenían una vida muy asceta, practicaban el veganismo, lo que supuso fue que lo tildaran de loco. ¿Qué eran? ¿Brujos? ¿Fanáticos? ¿Locos? ¿O simplemente personas con inquietudes espirituales? Vamos a llamarle grupo de seguidores de una personalidad muy concreta y magnética, que es la de Agustín Bethencourt Padilla. Agustín conoció en Madrid a un oriental que tenía unas teorías sobre la vida, sobre la reencarnación, sobre el más allá, y eso influyó mucho sobre Agustín. Los Filicristi estaba formado principalmente por los hermanos Bethencourt Padilla, también por un primo de ellos, Pedrillo Sánchez, por Domingo Montesinos, otro vecino de Agulo, y por Pascasio Trujillo, que era un periodista del vecino pueblo de Hermigua. Pertenecían estos mismos a una élite
intelectual dentro del municipio, con lo cual no estamos hablando de una serie de personajes, vamos a decir, que estuvieran locos, sino que responden a un perfil muy concreto de gente intelectual que viene con un pensamiento y ha trabajado con unos estudios, con un análisis previo y que toman una determinación de seguir una determinada doctrina. Escandalizaron a la sociedad de la isla con sus extraños rituales. Infundieron miedo entre sus vecinos, que murmuraban todo tipo de sospechas. El tipo de prácticas era fundamentalmente hacer oraciones, rezos, con la idea de contactar con ese otro lado, ceremonias donde hacían sus prácticas, donde invocaban probablemente a determinadas entidades religiosas, como hace cualquier religión. Aunque su fin era dedicarse a las prácticas del cristianismo, entre sus influencias y creencias se encontraban la teosofía, la mística y la hipnosis. Se definen como católicos, pero un catolicismo muy particular, ligado desde luego a todas esas teorías orientalistas como la teosofía, el ocultismo incluso. El germen de los Filicristi surge en Cuba, porque los hermanos Bethencourt Padilla emigran muy jóvenes siendo unos niños a Cuba y cuando regresan a Agulo traen un bagaje de contacto con las prácticas esotéricas, con la masonería. A ellos les interesaban todas las religiones, por eso estaban igualmente interesados por el budismo, que por el cristianismo, que por el hinduismo. Todas estas religiones para ellos eran caminos hacia la verdad. Habían descubierto o decían que tenían unos puntos de mayor atracción de la Tierra, entre ellos era el Alto Garajonay, no en el mismo alto, sino en la falda que da para el sur, la playa de San Marcos, y en esos sitios se reunían. Los Filicristi tenían una doble vertiente. Por una parte eran unas personas muy afables, en continua comunicación con la gente porque alfabetizaban, daban clases y enseñaban a leer y a escribir, pero por otro lado esas prácticas secretas, a puerta cerrada, iban creando un halo de leyenda y hay que situarse en 1927 como una persona en Agulo se asomaba por la ventana por la noche y los veía caminar hacia el cementerio. Creaban cierto temor. No era de extrañar que estos personajes supusieran una auténtica revolución en La Gomera de la época. Visitaban el cementerio de noche porque al enterrarse en suelo sagrado podían reconectar con la energía de la tierra y poder, digamos, cargarse de esa espiritualidad. Ese tipo de práctica está relacionada con ciertas ceremonias de la masonería que tienen que ver con el renacimiento y la muerte, que a su vez dentro de la masonería pues, son tomadas del mundo clásico egipcio, del mito de Isis y Osiris, la muerte, la regeneración, este tipo de cuestiones. Con los muertos para conseguir noticias de familiares que estaban en Venezuela o en Cuba. Ellos conectaban con familiares muertos de esas personas por las que los vecinos le preguntaban. Realmente la guerra fue la que acabó con la labor de los Filicristi. Justo cuando va a empezar la guerra, ellos tienen un proyecto que es crear una comuna en el Garajonay. Y entre el año 40 y el 48 se abren diligencias contra los miembros de los Filicristi. Son perseguidos hasta que poco a poco van dando con ellos y a todos los condenan a prisión, sobre todo por el perfil masón que tenían, no tanto como teósofos, que ya hubiera sido suficiente para perseguirlo. El rastro de Agustín, impulsor y fundador de los Filicristi, se desvanece. ¿Se cansó de luchar por unas creencias incomprensibles para sus vecinos? ¿Buscó quizás hacer un nuevo viaje espiritual y dejar todo atrás? Agustín sigue para el Himalaya y más nunca se ha sabido de él. Lo cierto es que la historia de los Filicristi, desconocida todavía por muchos, forma parte de una isla llena de misterios y enigmas fabulosos. Y así, una de las historias más asombrosas sobre creencias religiosas tuvo lugar en Canarias. Los Filicristi tenían una sólida base cristiana y abrazaban muchas creencias, entre ellas la teosofía. ¿La teosofía? ¿Qué es la teosofía?
Espero que mi buen amigo el fraile sepa responder esa pregunta. No, conozco una sola forma de servir a Dios nuestro Señor, y en las Sagradas Escrituras no se menciona tal doctrina. La teosofía surgió en el siglo XIX y consiste en llegar al conocimiento de Dios mediante el aprendizaje a través de otras doctrinas. Desconozco la pureza de esos métodos y dudo que cuenten con el beneplácito de nuestro Señor. De momento viajamos hacia más historias que merecen ser desveladas en este círculo de la isla misteriosa. No. Niño, dile al alcalde que baje. Esta noche repasamos relatos que solo han logrado perdurar en el tiempo en un segundo plano en la cara B de la historia. Os confieso que me place este viaje, mas no comprendo cómo estas historias han desaparecido de la memoria. No se atribule, señor fraile, y permítame decirle que al final de esta travesía encontraremos esa respuesta. Es extraño cómo estas crónicas que hoy hemos sacado del olvido parecen haber sido encerradas en lo más profundo del subconsciente humano. Permítame dar un paso adelante y contarles una historia única, un relato de libertad. Se abre ante nosotros un nuevo capítulo que nos habla acerca de la esclavitud en Canarias. Sí, en Canarias. Esta es la historia de Rosalía, aquella que fue la última esclava canaria. No. Dame la niña. Dame la niña. No. Aunque la esclavitud se abolió formalmente en España en 1837, no existían esclavos desde 1766. En ese año, el Estado los expropió y les concedió la libertad en el mejor de los casos, o los vendió a Marruecos. ¿Pero la ley se cumplió en todos lados? ¿Fueron los hijos de esclavos que ya nacían siéndolo también liberados? Tenemos en Tenerife un ejemplo de una mujer que fue propiedad de un amo tiempo después del fin de la esclavitud. Rosalía Gómez, la última esclava canaria. Antes de la llegada de piratas, comerciantes y conquistadores, los aborígenes no conocían la esclavitud, y el choque entre dos mundos se evidenció esencialmente en el trato que los recién llegados dispensaban a los que consideraban salvajes. Los aborígenes canarios sufrieron durante más de un siglo un proceso de esclavización o de rapiña por parte de los europeos. Se necesita fuerza de trabajo y lógicamente pues hay esclavos aborígenes, que esos son evidentemente los primeros. También hay esclavos de África continental y jornaleros. La esclavitud fue un fenómeno perfectamente legal y reglamentado por la legislación de la época hasta prácticamente el siglo XIX. Y con esta condición vino Rosalía al mundo. Hay un elemento que llama bastante la atención, que es la ley de vientre. Esto significaba que los hijos de las mujeres esclavas heredaban esta condición. Rosalía Gómez nació en un caserío del municipio de Granadilla de Abona en el año 1801. Al ser hija de una esclava, nieta, bisnieta y retataranieta de esclava, su dueño era el propietario de su madre. Rosalía era un bien más
en manos de sus amos y como un bien más podía ser arrendada o podría ser vendida y fue lo que hicieron, venderla. No. Dame la niña. No. Dame la niña. No. No. Mi niña. No. Mi niña. No. 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 Mi niña. No. Mi niña. No. Sabemos que algunos miembros de su familia no aceptaron el destino que los poderosos le habían dado. Pero Rosalía, la esclava que nunca debió serlo, sería vendida una vez más al indiano José Antonio Betancourt Medina. Este noble señor es José Antonio Betancourt Medina. Es tu nuevo amo y él te acompañará a tu nueva casa. El esclavo, que era objeto de compraventa, era entregado a su nuevo dueño agarrado de una oreja. Tiene su lectura simbólica, ¿no? Y gestual, no cabe la menor duda. Y allí fue Rosalía, a su rica y elegante nueva cárcel. Rosalía Gómez era una criada de tipo doméstico, es decir, hacía las labores propias pues, de cualquier criada de la época, desde por ejemplo atender las tareas de limpieza de la casa, pues ir a buscar agua, ir a lavar la ropa al lavadero público del pueblo, atender recados. Sin embargo, un destello de esperanza ilumina el negro futuro de la esclava, igual que ilumina el no tan negro corazón de su amo. Insto a mis herederos a la liberación de Rosalía Gómez, si vieron que sigue comportándose de la misma manera, y para no perder su servicio, que siguiera trabajando con nosotros, pero en virtud de empleada. No sabemos si Rosalía estuvo al tanto de estas líneas en el testamento de su amo, pero sí sabemos que ese ansiado momento al fin llegó. Rosalía, he tomado una decisión. Desde que firmemos unos documentos, quedarás libertad. Podrás hacer lo que quieras. Llevaba un ritual legal y el ritual gestual. El esclavo, el antiguo esclavo, ahora liberto, se arrodillaba y besaba la mano de su libertador o libertadora. De manera general, los esclavos que pasaban a ser libertos se encontraban en una situación de marginalidad. Entonces, por lo general, seguían realizando las labores que acostumbraban a hacer como esclavos, pero esta vez a cambio de un jornal. ¿Qué decisión puede tomar alguien que jamás ha tomado ninguna? ¿Cuánto puede influir en esas decisiones el súbito vértigo de la libertad? Todo lo que puedo decir es que vivió muchos años como mujer libre, y como mujer libre murió. Quiero pensar que con ella también murió en estas tierras la fatal idea de poder comprar la vida de hombres y mujeres. Rosalía era mi retatarabuela y fue la madre de los últimos esclavos liberos. Me siento muy orgullosa de ser descendiente directa de la última esclava canaria. Claro que sí. Descanse en paz. Termina así un capítulo oscuro pero con final feliz. En Canarias la ley permitía el matrimonio entre libre y esclavo, pero ¿qué pasaba con los hijos de estos matrimonios? Es una aberración, pero sabemos que antiguamente la condición de esclavo se transmitía por la vía materna. Pobres almas, marcadas antes siquiera de echarse a andar. Es por estas historias por las que considero las leyes de la ciencia y no las del hombre las más justas. ¿Existía por parte del pueblo un respeto hacia los esclavos? ¿Podían estos llegar a liberarse? Así es. Existían costumbres que permitían a los esclavos obtener o comprar la libertad de distintas maneras. ¡Ah, libertad! Cristo nos liberó para vivir en libertad. Por lo tanto, debemos mantenernos firmes para que nadie someta a nadie al yugo de la esclavitud.
Esa historia me recuerda a una curiosa anécdota sobre el secuestro de un pintoresco alcalde del Hierro. Nada menos que en un submarino. Desconozco qué clase de animal acuático villano es un submarino, pero me complace oír esas palabras porque mi sed de conocimiento aún no se ha visto saciada. Comparto vuestra dicha, buen fraile. Se trata de una historia rodeada de muchas incógnitas que a día de hoy aún están por resolver. ¿Realidad o ficción? Esta es la disparatada y rocambolesca historia del alcalde de Valverde y el submarino alemán. Durante la Primera Guerra Mundial, las Islas Canarias fueron lugar de paso para muchas embarcaciones, también para la flota alemana, con un sangriento historial de batallas y muertes a su espalda. Pero la siguiente historia es inaudita. Un poderoso submarino emergió en la costa de El Hierro. Y un humilde alcalde se encaró con su comandante. ¿Qué sucedió realmente? Es bien sabido que no todas las guerras se ganan con cañones. 1917. Alemania declara la guerra submarina total. Cualquier barco podrá ser atacado y su tripulación aniquilada. Canarias es, sobre el papel, territorio neutral. En aquella época la economía era una economía centrada en la producción frutera y cuando estalla la guerra, los barcos hacen falta para la guerra y entonces nos quedamos aislados. Los submarinos alemanes empiezan a hacer correrías por aquí y a torpedear buques aliados. En 1917 pues se vivía pues con la penuria, con el caciquismo que había en la villa de Valverde. Era un pueblo pequeñito, contaba escasamente con 1.500 habitantes. Lo fundamental allí era la política municipal. Pero el 8 de septiembre de ese año, parece que El Hierro tuvo un visitante inesperado. ¡Niño, dile al alcalde que baje! En el mes de septiembre del año 1917, un submarino alemán entró en la bahía de la Estaca y salieron pues, a su superficie algunos militares. Como es lógico, le avisan al alcalde de Valverde, la máxima autoridad de la isla. Pensé que no había sino un solo ayuntamiento en toda la isla. Y él pregunta, ¿y está el submarino? ¿Qué bandera tiene? Y dice, no, solamente tiene la bandera alemana. No tiene la bandera española, no, la bandera alemana. Y don Juan Ayala acudió a esa extraña llamada del deber. Y este hombre, sin pensarlo, pues cogió su caballo y se trasladó hacia el puerto de la Estaca. Y se planta rápidamente en el puerto de la Estaca a ver qué pasa. Y allí, en Valverde, cuenta la crónica que el alcalde avistó un mortífero submarino U-63 alemán. Hay que sacarlo de aquí. A ver, llévame al caballo, llévame al barco. Vamos. Se trasladó en uno de las pequeñas naves de los pescadores hacia el barco. Los militares lo invitaron a subir. Se enfrenta con esta gente e increpa al comandante. Y dice, oiga, ¿usted no sabe que España no ha entrado en la Primera Guerra Mundial, que es un país neutral? Según algunas versiones, el alcalde exigió al comandante que izara la bandera española y que abandonara la zona. Y se dice que luego Juan Ayala entró por la escotilla. ¿Fue amistosamente o por la fuerza?
El submarino leva anclas y se mete en alta mar y se sumerge. Los pescadores se quedan estupefactos, dan noticia que han secuestrado al alcalde, que el alcalde se metió en el submarino y que desapareció. Algunos aseguran que el alcalde desapareció con el submarino durante horas. La historia del submarino en el puerto no es otra sino el testimonio de mi bisabuelo. Que es cierto que el alcalde se subió al submarino, es cierto. Que es cierto que el submarino se puso en marcha y regresó a las 5 o 6 o 7 horas, es cierto. Otros hablan de hasta 10 días. Realmente se habla de secuestro pues porque, bueno, salió sin su consentimiento, estuvo fuera, sin él saberlo ni nadie saberlo. No pensaron otra cosa, sino que el alcalde había sido secuestrado por el submarino alemán, por el comandante. Y cuando los valverdeños y su familia lo daban todo por perdido... 7 días después de la salida, volvió otra vez el submarino a las costas, a la bahía de la Estaca y desembarcó el alcalde. Señalaba que lo había tratado muy bien, que durante los 7 días se había sentido muy cómodo en el submarino. Se fue de buen agrado, no era una especie de excursión que los alemanes le dieron al alcalde de Valverde. Si sale un submarino, la gente le alega. Y en el Hierro, pues, la mar y morena. Entonces empiezan las especulaciones. Muchos dijeron, él estuvo en el submarino, estuvo un tiempo muy corto, muy limitado, el submarino lo dejó donde él quiso que lo dejara y recorrió territorio herreño para ver a sus amores y estuvo durante 7 días en esa tesitura y en esa operatividad no política, pero sí sentimental y romántica. No sé qué pensar sobre este caso, quizás tergiversado con los años. ¿Qué hay de cierto y qué de leyenda urbana? Sabemos que aquel peculiar alcalde existió de verdad, que hubo submarinos en la zona, pero también que Juan Ayala se llevó a la tumba lo que pudo pasar realmente. Y como si fuese un secreto de guerra, pues nunca explicó con detalle lo que le había pasado ni cómo sucedió. Tampoco hay ningún dato, no ha habido ninguna explicación de por qué se lo llevaron. Y sigue quedando la incógnita de qué pasó con el, vamos a poner secuestro entre comillas, de don Juan Ayala, el alcalde de Valverde. Me gustan los hechos, sí, aunque admito que a veces una buena leyenda me arranca una sonrisa. Parece como si el propio alcalde quisiera que esta historia permaneciera en el olvido. En este relato, ¿cuánto hay de verdad y de ficción, Petra? Sabemos que este hecho ocurrió realmente. Lo que se desconoce son los detalles de lo que sucedió dentro de ese submarino. Solo Dios, en su infinita sabiduría, conoce las desventuras o venturas a las que se enfrentó este hombre. Se especula con que el alcalde era una persona muy romántica y que en realidad no estaba dentro del submarino, sino con alguna amiga íntima. ¿Y qué motivos podrían haber traído al submarino hasta las costas del Hierro? Quizás una misión secreta. Nunca lo sabremos, pero sí se vivían días muy tensos por la Primera Guerra Mundial. Interesante. Además de un supuesto puerto de amoríos furtivos, el Hierro pudo servir para reabastecer submarinos. Una historia increíble. El tema de hoy ha sido el de historias que han permanecido ocultas en la memoria. ¿Qué hemos aprendido de ellas? Pues que las historias que a menudo dejamos pasar pueden ser las que más misterios arrojen. Y que ninguna de ellas debe ser olvidada. Hasta la más ínfima puede contener una valiosa enseñanza. Y que tal y como está el mundo, no debemos dejar pasar la oportunidad de aprender y de seguir avanzando. Fray Diego, Dr. William, Petra Betancor, gracias por acompañarnos en esta travesía a través del tiempo. Gracias por acompañarnos en este lugar donde siempre nos seguiremos haciendo preguntas. Les espero la semana que viene aquí, en el Círculo de la Isla Misteriosa.